Jimmy García, que nos estará presentando su película de Grey. Pues les quería agradecer mucho por venir. Sé que no es tan normal estar presentando pelis en este espacio, pero pues los quiero invitar a verla y que pensemos un poco en fantasmas para que luego platiquemos después y lo que significan los fantasmas, ¿no? Dando un poco el contexto, soy artista visual, cineasta. Este es un documental, pero pues yéndose un poquito hacia lo experimental, y pues espero la disfruten. Yo soy Nikkei-gon. El Nikkei no es japonés. Los Nikkei son mexicanos. La historia de la familia japonesa es un misterio y mi familia no es una excepción. Hay que dar honor a las personas que estuvieron sin la posibilidad de decir la verdad. Pues no sabría decir si sería justo o no justo, pero el chiste es que lo vivimos y eso ya no se puede borrar. En Temisco hay muchas versiones. La hacienda de Temisco fue un campo de concentración. Lo que quedará va a ser la memoria, nada más. Ideas de lo fantasmagórico, el paisaje, el contexto, pues más de procesos artísticos. No sé si alguien quiera hablar. Me gustó un montón el sonido, los paisajes sonoros. Los paisajes sonoros y cómo acompañan las imágenes y la música me parece muy chido. El trabajo me parece muy chido. En relación a lo que dices del fantasmagórico, no sé, a mí no me remite tanto porque de alguna manera son cosas que se hacen sentir muy presentes y que son herencias que permanecieron, pues. Entonces ahí sería más bien como que tú nos platicaras de dónde, cómo llevaste ese concepto. Y quería preguntarte si existe alguna secuencia o algún testimonio que hayas tenido que dejar fuera y que te haya gustado. Sí, claro. Gracias. Pues sí, definitivamente hubo muchos testimonios que no pudimos meter. Al final creo que hubo más de 5 entrevistas que no pude meter y sí me dolieron. Pero creo que lo fantasmagórico lo estaba pensando mucho como en el peso de la historia y el peso de este pasado imaginado muchas veces, que hace que formemos nuestras identidades y la manera en la que pensamos en quiénes somos, ¿no? Al final, como quería levantar mucho la pregunta de cómo formamos nuestras identidades y cómo estos rastros que mencionas, si bien son como muy reales, también muchas veces son muy imaginados, ¿no? De imaginar lo que significa Japón. Yo no hablo japonés, por ejemplo, ¿no? O sea, lo entiendo muy poco, pero siendo parte de esta comunidad y no entender muchas cosas culturales, pues, como dicen algunos personajes, muchas cosas te las acabas inventando, ¿no? O imaginando, digamos. Entonces, creo que por ahí estaba pensando en lo fantasmagórico.
Pues no sé, me gustaría ver la conversación. ¿O alguna otra pregunta no fantasmagórica? Yo sí tengo una duda sobre el hecho de que fue hasta el mero final que pusiste los rostros, ¿no? de las personas que habías entrevistado y como que en algún momento un poco, o sea, como que daban ganas de saber quién es la persona hablando, ¿no? Y sobre todo que tenías esta diversidad geográfica también, ¿no? Dentro de los acentos de los mismos entrevistados, o sea, sentías una diferencia regional, ¿no? Ya en México, por así decir. Entonces fue curioso ver al final y que los pones como en el contexto de sus casas, ¿no? Ciertos espacios que me quedo con más preguntas, ¿no? O sea, había uno con unas como figuras de unas manos sujetando señor en medio y como unas esculturas grandes, o sea, eso, no, inmediatamente quiero una pregunta, pues, ¿qué es eso? ¿Es un museo? ¿Es su casa? Entonces, siento que fue igual para subrayar como esa idea de distanciar el cuerpo quizás, ¿no? Entonces nada más oye las voces como si fuera un recuerdo casi, pero por otro lado, ¿cómo fue la decisión de como para ese giro experimental, perder un poco de ese lado como más informativo? No sé, ¿cómo lo decidiste? Pues esa fue una decisión mucho en edición. Trabajé con la editora Nadia Huertal, que es una genia, y ella me dijo, ¿y si no conozco nunca? Y creo que pues encajó muy bien con varias ideas, ¿no? O sea, de esta idea de lo comunal y de la identidad más comunitaria, y también siguiendo la idea del fantasma, ¿no? O sea, de esa voz que te habla aunque no la ves. Y también queríamos como hasta el final dar esta contextualización de pues no nos vemos como piezas que no podemos hablar. Entonces también esta cosa de quitar muchos de los significados que le ponemos a la imagen de cómo nos teníamos que ver era importante. Y bueno, nada más para contestar tu duda, las manos gigantes sí son del Museo del Juguete, que está aquí en la avenida. Sí, sí es un lugar impresionante. Y esa es una de las entrevistas que me gusta. Pero sí, era más por ahí, por mi identidad, más como algo que quizá no tiene un significado fijo. ¿Por qué quedaron afuera? Quedaron afuera porque no, o sea, en términos de edición no nos daba tiempo. La película dura 80 minutos y para mí sí era importante también tener un ritmo que no fuera completamente devastador. O sea, sí, al final como que no cabían en términos de narrativa y también en tiempo. Y en relación al ritmo, ¿qué tan satisfecha te sientes con este corte? Me imagino que ya es un corte final. Y también otra cosa, estas imágenes poéticas como de la persona que tiene su rostro con la tela y ese tipo de cosas, ¿cómo fue que las concebiste? En términos de ritmo es muy raro porque aquí mis colegas cineastas lo dirán, pero luego editas tanto tiempo que ya no sabes cómo los películas. A mí me ayudó muchísimo la editora de la película. Ahorita es muy extraño porque ahorita veo la película y como me la sé de memoria se me hace muy larga. Entonces es muy extraño. O sea, creo que la concepción de tiempo en el cine es tan maleable que una vez que lo estás haciendo es muy difícil experimentar una película como ustedes experimentaron ahorita, ¿no? Estoy contenta con el ritmo de la película, especialmente cuando la acabé, pero ahorita sí la veo como, ay, no sé. Pero también, por ejemplo, la editora de la película nunca se mete a las funciones. O sea, no la puede ver, ¿no? Y pues yo también estuve allá afuera nada más dando vueltas, nerviosa. Entonces sí es muy raro editar películas, la editamos en conjunto, entonces sí es rarísimo. Y este fantasma, esta línea dorada que atraviesa toda la película también tiene mucho que ver con mi trabajo plástico. Trabajo mucha fotografía intervenida
con bordados dorados o con latón. Y para mí estas intervenciones al paisaje representan mucho como estas heridas que no son visibles pero existen dentro del paisaje, ya sean heridas geológicas, como de rupturas de piedras o de cosas así. Bien, aquí era como más un hilo conductor que cargan los espacios. Es como pensar en la hacienda de Temisco, de su pasado colonial y luego cómo llegó a ser este espacio de concentración y ahorita es un parque acuático, ¿no? Entonces son estas heridas que, si bien cuando tú vas al parque acuático, una boda o lo que sea, pues no las ves, pero ahí existen, ¿no? Entonces era un poco hacer visible lo invisible. Creo que es mucho de lo que trato de hacer en mi obra en general. Yo quería preguntarte sobre tu presencia en la película. Bueno, que vemos al final, ¿no? En estos retratos, pero en realidad creo que la presencia también importante es con estos textos que vas como compartiendo cuentagotas un poco con la isla, ¿no? Y yo quería preguntarte un poco como, bueno, si desde que escribiste la película tenías claro cómo ibas a manejar tu presencia en la peli, por un lado, y por el otro, de todas las preguntas que tenías, ¿cómo fuiste como decantando para que esas fueran las preguntas o las frases, los textos que, pues que sí, que fueran como las piedras angulares que están ahí como delimitando, ¿no? Esa presencia tuya? Pues yo estaba muy necia que no iba a salir yo en la peli y que yo no estaba en la peli, y la editora me dijo como, güey, ya estás en la peli, o sea, como que todo el mundo te habla de tú y como que estás hablando de tu experiencia, entonces como que sí se volvió muy claro que se estaba hablando desde el yo, ¿no? Y creo que eso es como cosas que vemos mucho como en cine contemporáneo, como que es inevitable meter como tu subjetividad y el pensar que estás haciendo algo documental puramente, pues es una falacia, ¿no? Entonces fue abrazar mucho eso, y también creo que tuve la fortuna de que muchas de las preguntas que yo estaba cargando y de los pesares que yo estaba cargando, la gente que estaba entrevistando lo estaba contestando, y creo que eso es lo que me dio el pie de decir como que esta era una identidad colectiva, porque yo nunca pensé que yo iba a encontrar como cosas que a mí me pesaban en Tapachula, ¿no? En un lugar que nunca había ido en mi vida, o en Ensenada, que nunca había ido en mi vida, y encontrar a gente que tuviera las mismas preguntas o dolores que yo, fue una fortuna de poder representarme a mí misma en los otros, ¿no? Creo que para mí también eso se volvió muy importante, no hablar del yo, sino de nosotros. Y creo que pues eso es algo muy valioso en un punto donde pues el cine y el arte muchas veces hablan desde el yo y de lo individual, como que encontrar en nosotros fue una de esas fortunas que fue muy fortuita y lo agradezco muchísimo. Y bueno, aquí también está el guionista, pero aquí estamos. Pero sí, mucho ya fue guionado desde el principio y fue modificándose con las entrevistas. Pues bueno, sí nos volvimos más una sección de preguntas y respuestas, pero creo que podemos como charlar más allá afuera. O no sé si quieran preguntar a alguien más. Bueno, pues se me hizo chévere como este ejercicio, como una especie de mapeo, como de diferentes regiones, de situaciones y procesos, pero ¿cómo diste con eso? O sea, ¿cómo escribiste con esas personas de justo de polos opuestos, ¿no? Del norte al norte, sur, centro? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se puede contactar? Creo que, muchas gracias por esa pregunta, porque creo que se ha vuelto muy relevante en mi práctica en general. O sea, creo que me ha vuelto mucho más de investigación. Si bien como todo mi trabajo documental ha sido muy de investigación, creo que cada vez estoy volcando más hacia allá. Trabajé de la mano con la investigadora Daily Melgar-Kiso Pelina, y ella tiene un trabajo impresionante. O sea, se enfoca en diáspora japonesa en México, entonces ella ya tenía conocimiento de muchas de estas pues, comunidades,
Y lo que hicimos fue hacer viajes de desarrollo y fuimos a estas ciudades e invitamos a mesas abiertas de diálogo. Entonces la gente podía ir y platicar sobre sus historias. Y lo que estuvo muy fuerte es que llegó mucha gente que comentó que no sabían absolutamente nada y se enteraron recientemente que eran de la diáspora japonesa, ¿no? Entonces creo que también fue como estas terapias colectivas en estas ciudades y creo que esa es de las experiencias más valiosas. O sea, conocimos a gente que iban nada más a curiosear y se daban cuenta que sí conocían a más personas o cosas así. Entonces, a partir de esas mesas de diálogo empezamos a platicar más con ciertas personas y nos acercamos más para las entrevistas más documentalescas de la película. No, gracias. Nada, felicitarte, el trabajo es hermoso y además se siente esta casi voluntad de hacer un cuento definitivo sobre estos ancestros, ¿no? Entonces se siente esta fuerza, esta pasión. A mí en lo personal me llamó mucho la atención una parte importante de la película, que es casi un relato histórico. Bueno, yo no soy de acá, soy italiano, entonces sabía de esta historia de la fortaleza de Veracruz y creo que es una peli por esa razón que tiene un valor histórico, un valor de testigo muy importante, porque creo que, bueno, en Europa estamos más acostumbrados a reescribir, a hablarlo hasta demasiado del pasado, ¿no? Pero creo que esto de la hacienda de Temisco, yo conocí un japonés de Morelos, luego quizá Roberto Abe se llama, no sé si, pero bueno, me ha hablado de Temisco, pero por ejemplo siempre me he preguntado los alemanes, los italianos, qué le pasó en la Segunda Guerra Mundial y bueno, en parte es muy importante lo que haces por este tema del testigo del pasado, ¿no? Entonces yo, no sé si no es una pregunta, pero es un agradecerte por este valor doble que tiene la película. Muchas gracias. No, gracias. Sí, y creo que lo que dices, sí, muchas veces acá pues está muy escondido, ¿no? Creo que hay una historia hegemónica que es como lo que es México y lo que se cuenta en México y el rol de México en la Segunda Guerra Mundial. Y pues muchas de estas historias están profundamente escondidas. Escuché que alguien sí estaba haciendo una película sobre los alemanes italianos, pero suave. Escuché un rumor, pero no sé. A ver si sí. Gracias. Mi pregunta es, va un poco hacia adelante, ¿no? O sea, es como, ¿cuáles son los foros? O sea, digo, porque el trabajo de esto es titánico y luego lo difícil ahora, yo digo que cuando acabas una película más de la mitad, sí, porque después viene la exhibición y viene la distribución y viene el que llegue, que la gente la vea, sí. Y un poquito mi pregunta va en ese enfoque, o sea, ¿qué sigue para el proyecto? ¿A dónde va? ¿Dónde se va a ver? ¿Cuáles son las ventanas? Si las hay, si no las hay, un poco, ¿cuál es ese panorama? Sí, claro. Estamos en un punto muy interesante porque estamos a la mitad de nuestra corrida comercial. La peli ya está en cines, ahorita nacionales. La distribución en México es sumamente difícil, entonces el cine mexicano documental raro no llega a muchos cines, ¿no? Pero ya estamos cumpliendo nuestra tercera semana en la Cineteca Nacional, estamos en aproximadamente 20 salas en la República, entonces estamos como cubriendo bastante del terreno nacional y pues estamos muy agradecidos aquí con Soma que también nos dio este espacio, ¿no? de más diálogo y discusión. Pero ahorita sigue en cines la película, entonces sí la pueden ir a ver. Pues sí, no les quiero agradecer por aguantar la peli, por explicarlo. Y pues sí, nada más
sí, agradecerles. Gracias a todos por asistir a este miércoles Soma con Sumi García. Muchas gracias. Y recuerden que todos los miércoles Soma son todos los miércoles Soma.